Bienvenidos al segundo episodio de el podcast de actualidad que hemos dado en llamar Sucesos 2.5. Junto a Alejandro Dreher vamos a estar hablando en los próximos minutos sobre uno de los temas que tiene en la actualidad a los grandes medios de comunicación y sobre todo a la opinión pública, y que es el veto que ha dado el gobierno nacional a la ley aprobada por el Congreso Nacional como la Ley de Emergencia en Discapacidades. Mi nombre es Juan Carlos Lopazuk y vamos a hablar justamente de estos temas que se han dado en esta realidad argentina en los próximos minutos. Justamente esta ley que permitía que se aumenten las prestaciones para aquellas personas que necesitaban una asistencia porque tenían capacidades diferentes, así como un también pequeño aumento para las pensiones de las personas que poseían invalidez y que no podían trabajar, entre otras grandes cosas que se daban en esta ley aprobada por el Congreso Nacional y que permitía una serie de beneficios porque era muy complicado para ellos poder conseguir las prestaciones de acuerdo a las diferentes discapacidades que cada una de estas personas poseían. Bueno, todo eso que fue votado por el Congreso Nacional fue vetado por el presidente de la Nación y vamos a estar hablando de ese tema en unos instantes. Pero primero va a estar Alejandro Dreher mencionándonos también una introducción y también su parecer en lo que es esta ley de emergencia por las discapacidades. Así que buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Hola y buenas tardes, Juan Carlos. Sí, lo que se vio realmente ante el veto de la ley de emergencia en discapacidad fue una marcha frente al Congreso de forma pacífica, donde los manifestantes iban en busca de la defensa de sus derechos, pero apareció un operativo cerrojo de la Policía Federal comandado por Patricia Bullrich, donde se pudo apreciar represión. Lamentablemente, esto es un tema muy delicado y es un sector con alta vulnerabilidad, como lo son los discapacitados en sus diversas edades, más la suma de algunos jubilados que se vio en la marcha. Esto lleva a demostrar una vez más la casi nula empatía por parte del gobierno en curso, capitaneado por Javier Milei. Es que ya se volvió moneda corriente, Alejandro, la costumbre de reprimir por parte del Ministerio de Seguridad en su figura más importante, que es la ministra Patricia Bullrich, y que ya es una política de Estado, podemos mencionar. Todos los miércoles le pegan a los jubilados que van a reclamar por un aumento de sus jubilaciones y para volver a tener una gran cobertura del PAMI. Ahora se suma la represión a lo que son las personas con discapacidad y sus familiares. Muchos de ellos son chicos y por eso vienen a las plazas del Congreso y a la Plaza de Mayo a reclamar, sobre todo por un contexto en donde se han vetado las jubilaciones, el aumento y también del bono que se le otorga a todos los jubilados, y también en este caso a lo que fue la ley de emergencia de discapacidades que había votado el Congreso. Bueno, lo vetó el presidente de la Nación y esto desembocó en esta marcha que tuvo la respuesta de reprimir, sobre todo exacerbado con la presencia en las últimas semanas de la ministra de Seguridad de los Estados Unidos, la secretaria de Seguridad, así es el nombre y el cargo que tiene en el gobierno de Donald Trump, Klain, la señora Klain, que vino a mencionar que debería ser más reprimida la protesta social. Así que desgraciadamente esa es la actualidad que estamos viviendo. Se reprime con violencia policial y también de la fuerza de seguridad a las personas que se le están quitando sus derechos, como este caso los más vulnerables, que son las personas con discapacidades, y es ya algo que se vuelve moneda corriente. Lo vemos en la televisión y también cuando uno asiste a las plazas, sobre todo el Congreso y también en Plaza de Mayo, que terminen reprimiendo y golpeando a aquellas personas que no pueden defenderse y que están viendo cómo cada vez tienen menos derechos y necesitan manifestarse en contra para poder recuperar su forma de vida que venían llevando adelante, que era una de vida de calidad y bien establecida. Así que eso es algo lamentable que está ocurriendo. Pero ahora quería preguntarte, Alejandro, ¿cómo fue esta ley de emergencia de discapacidades y quién era el que impulsaba estas leyes en el Congreso, sobre todo en cuanto a lo que fue, ¿no? ¿Quién fue la figura más principal que venía dando gran importancia a esta representatividad? Así que adelante, Alejandro.
Siguiendo un poco esta iniciativa impulsada por sectores de la oposición y organizaciones sociales, el 5 de junio pasado, en diputados se había aprobado por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Esto apuntaba a garantizar los derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad. Recordemos que un veto total no es austeridad, es abandono. Así, el proyecto que presentó el diputado Daniel Arroyo de la Unión por la Patria proponía declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre del 2027. Esto aseguraría los derechos en áreas como salud, educación, trabajo y protección social. Esta ley, que es de emergencia en discapacidad, importante para mejorar la vida de las personas que tienen estas necesidades especiales, preveía, entre otras cosas, que haya una compensación económica de emergencia, en donde se pueda mejorar el dinero que perciben, teniendo en cuenta la crisis que se está dando en el país, y que solamente en el mes del septiembre del 2024 hasta el mes de diciembre, la única vez en donde recibieron un aumento, había sido separado entre el 1% en septiembre, el 0,5% en octubre y 0,8% en noviembre, y otro 0,5% en el mes de diciembre del 2024, y luego no volvieron a recibir ningún aumento. Esto también preveía la ley de emergencia en discapacidades, que haya una actualización mensual de los aranceles para todas las prestaciones por la discapacidad, y esto hacía que se mejorara la calidad de asistencia que tenían las personas que estaban amparadas en esta ley y que de alguna manera podían mejorar así su calidad de vida. La ley también preveía unas modificaciones en el CUD, en el Certificado Único de Discapacidad, que pueda hacer que estas personas puedan acceder a mayores beneficios, y también que se incluyan a aquellos que no solamente tengan necesidades especiales en cuanto a lo intelectual y lo físico, sino también incluir el aspecto social, para poder con eso mejorarles y poder tener así una mejor prestación en cuanto a este certificado que se daba a las personas que tienen discapacidad hasta antes de esta ley. Además, se modificaba lo que era la cuestión de la asignación mensual por estímulo a personas que tienen discapacidad dentro del régimen federal de empleo, es decir, para ese cupo que tiene que darse en todas las empresas para las personas que posean estas discapacidades, y de esta manera se podía ampliar el espectro para que mayores personas puedan acceder y puedan ingresar a ese cupo que no estaba bien establecido en la anterior ley, la ley de emergencia en discapacidades, teniendo en cuenta el contexto social que se está realizando. Realizaba modificaciones, sobre todo las que impulsó el diputado Daniel Arroyo, para que sea algo más abarcativo y más personas puedan acceder a trabajar teniendo sus discapacidades. Así que esto continúa de acuerdo a lo que va a ser en la Cámara de Diputados, pero también abarcaba a otras actualizaciones que se daban dentro de la ley, y eso es lo que va ahora a desarrollar Alejandro Drejer. Podríamos decir entonces que este proyecto establecería algunos ítems, como la regularización de pagos y actualizaciones de aranceles. Esto significa que propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles. Reformar el sistema de pensiones no contributivas. Esto busca garantizar el financiamiento de dichas pensiones. Fortalecimiento institucional. Esto es garantizar la base de datos del ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad, y resolver problemas en la gestión de prestaciones. También garantizar la transparencia y rendición de cuentas, donde el Poder Ejecutivo deberá informar la forma pública
del presupuesto y sus políticas llevadas a cabo. Compensaciones económicas. Esto es el impacto fiscal. Lo daría la Oficina de Presupuestos del Congreso en un 0,22% y 0,42% del PBI. Además, actualizaciones del Certificado Único de Discapacidad, CUD. Cumplimiento del cupo laboral significa la reforma de obligación del Estado en cumplir con el 4% para las personas con discapacidad en el sector público. Muy bien, Alejandro, esto es en completo lo que presenta esta ley de emergencia en discapacidades, que fue vetada por el gobierno nacional encarnado en la figura de Javier Milei, y el decreto de veto que realizó esta última semana rechazando esta ley que venimos contando todos los beneficios que daba para las personas con discapacidades. Además de lo que se mencionó en el boletín oficial del rechazo a esta ley, hubo expresiones de diferentes funcionarios, pero la más destacada es la que realizó el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y eso quería preguntarte, Alejandro, ¿qué dijo Francos después de este veto de la ley de emergencia en discapacidades? Si hablamos de mensaje, creo que el mensaje más duro lo dio el jefe de gabinete Guillermo Francos, diciendo que no existe recursos para hacer frente a una actualización del presupuesto para los discapacitados. Para ir finalizando y a modo de conclusión, ante el veto dictado ante la ley de discapacidad por el gobierno de Javier Milei, lo inimpensado ya es posible. Se vio y lo viste y lo vio todo el país con el operativo antipiquete comandado por Patricia Bullrich, que nos lleva a un futuro oscuro. Puede ser tu abuelo, tu hijo, cualquier trabajador en la Argentina que quiera defender sus derechos, pero con los discapacitados no. Los derechos no se negocian, ¿se entiende? Con los niños en silla de rueda, con un abuelo caminando de forma pacífica, no se debe reprimir. Esto pasa la línea en un ecosistema que toca lamentablemente la vulnerabilidad y lo delicado que es una persona con discapacidad. La lucha es silenciosa y la dignidad por los y tus derechos no son negociables en la Argentina en que vivís. De mi parte, la conclusión final que voy a realizar es que considero que esto es parte de un plan, de un proyecto por un gobierno que no le importa el beneficio de las mayorías, y también que es característico estas medidas de gobiernos de ultraderecha, que no sean solamente en Argentina, sino también en el mundo, que es la exclusión de la mayoría de la población de los beneficios que estos puedan acceder y puedan tener en sus luchas y en las conquistas de sus derechos, que hace solamente que beneficie el gobierno nacional a sectores más pudientes que pueden pagarse todas estas prestaciones, pero que deja de lado a la mayoría que no puede hacerlo, sin importar si su calidad de vida empeora cuando el Estado no realiza estos apoyos y estos beneficios. También lo vimos cuando se atacan a las niñeces y sobre todo su asistencia en el hospital de Garrahan, también cuando no se tienen en cuenta las medidas que dan la mejora para las prestaciones de los jubilados, cuando se desfinancian las universidades nacionales que permiten que trabajadores e hijos de trabajadores puedan acceder a títulos universitarios. Así que esto es claramente una política de gobierno que afecta a la mayoría de la población, pero que está direccionada para que los que tienen más privilegios, que son aquellos que tienen más recursos, puedan aumentar así sus influencias y puedan
mejorar su calidad de vida más allá de la que siguen teniendo ahora, que es muy buena, que puedan tener más concentración de las riquezas. Así que esta es mi conclusión final, sumada a la que había manifestado Alejandro Dreher, y de alguna forma hemos dado nuestra expresión, también mencionado cómo se daba esta ley de emergencia de discapacidades, y esperamos que exista una revancha cuando el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se reúna para rechazar este veto y vuelva a hacer que esta ley sea una ley que rija en todo el país. Hemos llegado de esta forma al final de este programa de Sucesos 2.5, donde tratamos el veto a la ley de emergencia en discapacidades por parte del Gobierno Nacional. Yo he mencionado algunos datos junto a Alejandro Dreher, que hicimos una charla y un diálogo en lo que fue este veto a la ley de emergencia en discapacidades, y tratamos de informarlos para que puedan estar anoticiados de lo que ocurrió y en qué consistía esta ley, que es fundamental para las personas con necesidades especiales en nuestro país. Muchas gracias por haber estado del otro lado y nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Sucesos 2.5.